La doctora Rosa María Miranda Costa es médico cirujano por la UNAM. No tengo mucho que agregar porque hace rato ya se le dio su reconocimiento y pues me congratula mucho presentarla porque ella ha hecho historia también con su trabajo en el Fray Bernardino Álvarez. Con ustedes, la doctora Rosa María Miranda Acosta. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ahora me tocó, yo creo que está de moda, ¿verdad? Hablar de psicopatía. Entonces, ok, me pasan la que sigue. Bueno, vamos a hablar de violencia. Esta pintura de Picasso nos recuerda que es un símbolo que nos dice que la violencia debe de estar en contra de las víctimas que no tienen nada que ver con la misma. Se hizo en 1937, a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, y ahora, bueno, parece actual, ¿verdad? Porque Ucrania y Rusia parece que nos lo recuerdan. Vamos a hacer la división de que la agresión es un comportamiento natural y adaptativo. O sea, que tenemos esta característica del sistema nervioso de responder a un ataque o a un peligro, y esto es una respuesta normal. O sea, ¿tenemos derecho a enojarnos? Sí. ¿No? Ahora que todo es derecho, también tenemos derecho a enojarnos. Pero por favor, no más de 90 minutos, porque si no, se les acaban las neuronas. Entonces, de eso de que no lo suelto, por favor, suéltenlo. Y la violencia, en cambio, implica la intención. Esta palabra de intención es muy importante. Porque, por ejemplo, en la escala filogenética, los animales no tienen intención. Somos los más evolucionados y sí tenemos intención de dañar a alguien. La que sigue, el año pasado le dije que ¿quién lo tenía más grandote? Los humanos. Porque los elefantes tienen un cerebro de 4 kilos con respecto al de nosotros, que pesa en promedio hombres y mujeres 1 kilo 300 gramos. Pero ¿qué creen? Que en la escala filogenética dicen que somos los más listos, los más evolucionados, porque tenemos circunvoluciones, ¿verdad? Y entonces pensamos, ¿cómo ven? La que sigue. Curiosidades sobre el cerebro, les dije cuánto pesa, que come, el 20% de la glucosa que se comen todos los días es directa para el cerebro. De los 5 litros de sangre que tenemos, 1 es para el cerebro. La que sigue, y dice 86,000, pero nacemos con 100,000 neuronas. Pero bueno, nos alcanzan, porque todos los días al despertar perdemos como 15,000 o algo así. Entonces, pero no se preocupen, la que nos quedan las podemos hacer más eficientes. Entonces, los hábitos que matan tus neuronas, nomás para recordarles y que nos quede claro con todo lo que vamos a platicar, que no hay que no desayunar, o sea que qué bueno que se fueron a desayunar, ¿verdad? No se vayan a dormir. Y el estrés es pésimo, agudo o crónico. O sea que
por favor, aprendan a partir de mañana a no vivir con estrés. La que sigue. Bueno, vamos a acordarnos, nomás que no tenemos lastimosamente un indicador, pero aquí es un corte del cerebro donde vemos dos cosas que quiero resaltar para hablar de lo que estamos platicando. Que tenemos el sistema límbico que está formado por la circunvolución del cíngulo, el hipocampo, el hipotálamo y la amígdala. Aquí. Ah, ok, gracias. Y nuestra parte frontal, ¿verdad? Que es el prefrontal con la vía oftálmica, talámica, y que estas estructuras se pueden alterar en nuestra niñez. Acuérdense que de 7 a 14 años es la edad más importante y que suceden. Si tenemos violencia o violaciones en una niña, el cuerpo calloso se hace más delgadito. La corteza del cíngulo también se altera. La amígdala, que es lo más importante, amígdala, hipocampo y cíngulo. Cíngulo, amígdala, hipocampo, siempre acuérdense, ¿no? La amígdala es la que va a recibir la sensación del miedo. Entonces, si vivimos con miedo, esa amígdala, esa estructura se va a alterar. Y bueno, aquí lo importante que les quiero decir es que se supone que nuestro frontal va a controlar nuestro sistema límbico, o sea, nuestras emociones. Entonces, cuando se enojen, digan, cuenten hasta 10 y digan, a ver, sistema límbico, tranquilícense, no griten, no lleguen a la ira. ¿Ok? Eso es lo ideal, pero sabemos que no hay ideal. La que sigue, ¿qué contribuye a este control de las emociones? Pues nuestras sustancias que muy conocidas por todos, que son los neurotransmisores, principalmente la serotonina. Si la serotonina está baja, aparte de depresión, podemos tener ataques de ira, de enojo, aventar cosas. La dopamina también, si está baja, también la persona se pone agresiva. Y aquí tenemos lo que les estaba diciendo, el perfil de una mente asesina, ve el estímulo, ¿verdad? Llega a su amígdala, que le dice, lo reconoce, va al giro del cíngulo donde dice, esa persona que está ahí sentada me cae muy mal. ¿Está usted enojada? Ese es nuestro símbolo. Cuando ustedes vean venir a alguien y digan, qué gorda me cae, es su símbolo anterior, ¿eh? No son ustedes. No se preocupen. Ok. Entonces, una vez ubicados en nuestro sistema nervioso central, la que sigue, recordemos que entonces la etapa de 7 a 14 años es verdaderamente importante. Entonces, nos estaba hablando la doctora de la importancia del manejo de los niños, de la salud mental, pero acuérdense que los niños no viven solos, tienen papás. Entonces, no nada más nos vamos a preocupar por la salud mental de los menores o cuando vemos menores, sino la salud mental de los padres, porque son los que lo exponen a estas situaciones, ¿no? Gritos, cinturonazos, groserías. O sea, así tratamos a los niños. Quítate de aquí, tal, ¿no? Y paz. Entonces, acuérdense que es una etapa muy importante donde las estructuras cerebrales se alteran. La que sigue.
Bueno, aquí tenemos la división, ¿verdad? Un psicópata y un sociópata. Son imágenes muy conocidas por nosotros. El cine nos ayuda a tener muy claro la diferencia entre uno y otro. La que sigue. Y vamos a hablar, esto no se divide obviamente, es para fines prácticos y didácticos, la violencia en violencia primaria y violencia secundaria. La violencia secundaria son conductas violentas producidas por una causa. La depresión se correlaciona con la irritabilidad de un 38 a un 44%. Entonces, puede ser una persona que pierde el control en ese estado, pues sí. Sabemos que la depresión es un mal manejo de la agresión, o la sacamos para afuera o nos la revertimos. Entonces, por eso ponen ustedes clínicas ideas de suicidio, si es para adentro, ideas homicidas, si es para afuera. ¿Ok? El uso de sustancias y el alcohol, sabemos que el síndrome del niño alcohólico nacido de una madre alcohólica va a traer muchos problemas en su estructura cerebral. Los traumatismos craneoencefálicos, que ahorita los vamos a ver más, los trastornos psiquiátricos, puede haber pacientes muy violentos, obviamente, pero sabemos que lo hacen en su estado agudo. Y personalidades límites que ya sabemos que tienen una conducta irascible. La que sigue. La medicina nos ha enseñado que nuestro frontal es el importante para decir, Juanito, no rompas eso porque tu mamá viene y te va a pegar. Es nuestro super yo. Ahí está, en nuestro frontal. Entonces, esto es un accidente, se le metió una barreta en un accidente automovilístico por el parabrisas, se le enterró a esta persona y dañó específicamente el área que nos ocupa, que es el frontal. Quiere decir que tanto los psicópatas como los sociópatas van a tener una alteración de funcionamiento. Aquí está hipofuncional, es una resonancia magnética funcional, que su frontal no funciona del todo bien. Comparado con los normales, tanto el psicópata como el sociópata va a tener una disminución de funcionamiento, pero ¿qué creen? Los psicópatas a veces, comparados con los sociópatas, están menos dañados. Por eso hay algunos que tienen la capacidad de organizar el homicidio. Unos son impulsivos y otros son bien organizados, que traen en su coche el kit de la cuerda, del pegamento, la cinta adhesiva, ¿no? Que trae un cúter o que trae un bisturí para hacer curiosidades en quien los agarre, en fin. La que sigue. Y el doctor Bennett Humala, algunos los conocerán, no es africano, pero no me acuerdo cuál es su nacionalidad. Él, hay una película de la descripción de este hecho. Él le llegó un jugador de fútbol americano que se murió y le tocó hacerle la autopsia y encontramos alteraciones frontales. Y él se puso a ver los partidos de fútbol americano y claro, ¿verdad? No somos cabras que estamos capacitados para golpear con el frontal. O sea, las cabras y todos esos que tienen las características de pegarse aquí, tienen un cinturón de seguridad por dentro. Los humanos no. Entonces,
Imagínense, casi lo matan al pobre doctor Humala. Ya saben que cuando un médico dice la verdad, de loquito para abajo, no lo bajan. Entonces casi le dicen, no es usted africano, pero váyase a África. ¿Cómo cree que en un país como Estados Unidos, donde el fútbol americano es nuestra actividad preferida? O sea, ¿cómo se atreve a decir que el fútbol americano les madrea la cabeza a los jugadores? Y entonces al pobre doctor Humala lo mandan a la goma. ¿Pero qué creen que este jugador de fútbol americano en una noche impulsivamente mata a 4 personas en una sola noche? Por lo tanto, pues viene el doctor Omala otra vez, ahora sí de veras, para ver qué, qué van a hacer. Y de ahí hay una serie de cambios con los jugadores de americano por el daño cerebral que se hace. La que sigue. Y entonces de ahí salimos que los síntomas prefrontales, ¿verdad? No hay una expresión emocional. Si no hay una expresión emocional, nuestro cíngulo anterior, nuestra corteza, está, nos es capaz de reconocer las emociones del otro. Entonces, si el otro me dice, por favor, no me mate, pues yo lo mato, ¿no? El déficit en control de impulsos, pues sí, se vuelve la gente impulsiva. ¿Y qué decimos en medicina? Está frontalizado. Eso decimos, ¿no? Tiene un síndrome frontal. Cuando vemos un enfermo muy agresivo, decimos está frontalizado. Desinhibición, cambios de personalidad, ¿verdad? Tiene cambios de estado de humor, conductas antisociales, hipersexualidad, fallas graves en la planeación, capacidad de juicio, aplazamiento de recompensas. La que sigue. Ok, entonces la violencia primaria, ya vimos la secundaria, la vamos a dividir en dos, la impulsiva y la premeditada. La impulsiva es un acceso de cólera en nuestra corteza orbitofrontal y no hay freno para el impulso. Y la premeditada, en cambio, les decía que está menos dañado el frontal comparado con los otros y es el premeditario, predatorio, crímenes organizados, asesinos seriales, psicópatas, terroristas y todo el que quieran agregar ahí. Tienen un prefrontal relativamente bueno estos. Por eso son capaces de organizar a quién van a matar, cómo van a matarlo, cuál es el método que se va a utilizar, dónde lo voy a encontrar, qué lo voy a hacer, cómo me voy a deshacer del cuerpo. ¿Para qué? Para que no los encuentren. El impulsivo normalmente deja huellas del delito en la escena del crimen. En cambio, los premeditados son los que no dejan huellas para que no los localicen. La que sigue. Pero para que tengamos una personalidad antisocial, tenemos que irnos a la historia del individuo, ¿verdad? Y la historia del individuo, de los personajes que son antisociales, empieza a los 9 años de edad. A los 9 años de edad se pintan de la escuela, maltratan animales, los queman, los matan, los ahorcan,
A los 11, pues a los 11 ya pueden robar un estéreo por ahí, ¿no? De un coche. A los 15, no, a los 15 ya hicieron su pandilla. Y el derecho al respeto ajeno, nada de paz, ¿verdad? Y entonces fíjense nada más, menos de 15 años ya formamos un lindo sociopatito. ¿Cuál es la edad, la relación de hombres y mujeres? Chin, 5-1, parece fútbol. Pues sí, porque tienen testosterona. Y se ha visto que el aumento de testosterona, pues son más irritables y pierden más el control de sus emociones. Pero ¿qué tal cuando ese 5-1 es una? A las mujeres no, de esas características les cuesta más a la policía encontrarlas. O sea, chicas, acuérdense que somos más maduras cerebralmente y por lo tanto podemos escapar de la policía más fácilmente. ¿La que sigue? No, la que sigue. Ok, seguimos, ¿verdad? ¿Cuáles son las personalidades antisociales así que podemos conocer que no llegan a los homicidios exactamente? Y son, pues vayan pensando en los que les voy a ir diciendo. Los que piden dinero prestado constantemente y no pagan, claro. O sea, ese es el punto, ¿no? Oye, préstame 10 pesos, la próxima semana te los pago y al de la otra, y dando la vuelta le dice, oye, préstame otros 20 pesos y así van y así viven. Las ovejas negras en las familias, hay ovejas negras, sí. Acuérdense que a veces las mamás agarran a uno que es el que no la hace en el trabajo, el que se divorcia, el que siempre le tienen que dar dinero a la mamá, los hermanos se enojan porque es un huevón irresponsable y lo protege y se preocupa por él. Es el que me acuerdo que un día matan a un pobre cuate que robaba y entonces llega la mamá a a la delegación y dice, pero si mi hijo era bien lindo, nomás salía a robar todas las mañanas. Ese era su trabajo. Los de cuello blanco, bien conocidos, cada sexenio, ¿no? Golpeadores de pareja, pues espero que no haya uno por aquí porque son muy frecuentes. Primero empiezan los aventones, luego las jaladas de pelo y luego los golpes. La que sigue. Todos nos vamos, cuando se imaginan un sociópata, pues se imaginan a uno horrendo, despeinado, cochino, maldito, ¿no? ¿Y qué creen? La que sigue, aquí tenemos los sospechosos, así se los imagina, ¿no? Los pobres sospechosos, que tienen dos caras. Todos son inocentes hasta no demostrar lo contrario. La que sigue. ¿Y qué creen? Que no. También hay bien guapos, artistas de Hollywood. Este personaje, Edmi, es un artista de Hollywood. Si vieron la de Blancanieves que se llama Espejito, Espejito con Julia Roberts, él es el príncipe, nada más ni nada menos. Y este cuate, pues es un sociópata. Hay una miniserie que acaba de salir, que la pueden ver, donde la última es la esposa la anterior, no me la cambien, Cácaro.
La esposa, harta de todos los abusos a los que era sometida por su pareja, sale a la luz pública y lo balconea. Y entonces vemos que la historia empezó desde el bisabuelo. El bisabuelo tuvo homicidios, que desfalcos, todos los que se les ocurran, desde el bisabuelo lo hizo. Y luego el abuelito también, que es el que se agarró una chava millonaria e hizo una superfortuna comprando petróleo. Pero también, pues, entonces vean nada más una persona tan millonaria con quien se relaciona, con príncipes, estadistas, ¿verdad? Y luego el papá del abuelito, la hija que tenía, que también sale en la serie, que balconea a toda la familia, el papá, el abuelito, que es el papá de la tía de este, pues sufrió todos los abusos que se les puede imaginar por su propio padre. Y ella lo habla. Entonces, este artista de Hollywood, famoso, rico, guapo, pues ya se fue a esconder, claro, es millonario por familia, vive como en las Islas Caimán o algo así, porque en Hollywood ya no. Se acabó Hollywood para él. Entonces vean la miniserie, que es muy interesante, para que vean que un sociópata sí les habla al oído y caen. Chin. ¿No? ¿Cómo no van a caer? La que sigue. Pero bueno, las características de un psicópata, pues ya vi que hay habilidad para ocultar las emociones, ¿verdad? Tienen un comportamiento normal, aparentemente. O sea, uno los ve cómo se trata la gente, es amable, lindo, habla muy bien, educado, pero es nada más la máscara, exactamente. Entonces esas son sus características de un psicópata y bueno, lo ilustramos con esa linda película con Jack Nicholson, ¿verdad? Que nos habla de un pobre hombre que se va enloqueciendo a lo largo de la película y ahí dicen que se le mete el chamuco, pero bueno, nosotros sabemos que al ponerse mal de su frontal, quiso matar a hachazos a la esposa y al Red Room, que era el niño, ¿no? La que sigue. ¿Cuáles son los factores que llegan a influir más para una psicopatía? Voy, ya le regué aquí. Fuiste tú, Fillo. El 60, o sea, las características en la historia de un individuo como este es que el 60% pierden a un progenitor. El infante es privado de su amor maternal. O sea, queramos o no, chin, nos toca. Si ellos lo trajeran 9 meses adentro, pues no nos tocaría tanto, ¿verdad? Régimen incorrecto de disciplina. No, hombre, las mamás de ahora son una maravilla con la disciplina. Hacen, bájate de ahí porque te voy a pegar. Y no se baja. Que te dije que te bajaras porque ahorita voy y te bajo. Y la mamá en el celular. ¿Verdad? Y ya que nos hartó el escuincle, le damos nuestro celular. Porque ahora son las mamás adoptivas, los celulares. Qué grave error.
Son una maravilla la tecnología, pero para un niño en desarrollo le limita su manera de pensar, de discernir. ¿Ok? No saben pensar porque todo la computadora no lo da. Cualquier cosa que queramos investigar, le preguntamos a Google y algo nos contesta. Entonces, ¿ya para qué pensamos? Padres disfuncionales, ¿verdad? En privado, pero en privado le dan en la madre al escuincle y por fuera, ay, somos la familia feliz. Y todos dicen, ay, qué bonito matrimonio con sus niños. La relación madre-hijo, clave en el desarrollo de la agresión y de la violencia extrema. Ya les dije que ahí ya nos tocó. Seremos muy listas para correr de la policía, pero aquí nos falla. Entonces ya les decía que asesinos violentos tienen altos niveles de testosterona y la impulsividad depende de la serotonina. Por eso los deprimidos, los límites que agarran lo que traen aquí, ¡paz! ¿No? O patean su coche, le madrean las llantas, cosas así, bien lindas. La que sigue, la heredabilidad se estima en niños y adolescentes de un 30 a un 44%. Se ha visto que el gen MAO-A en bajas concentraciones hay conductas antisociales. Esas son las investigaciones que se han hecho de la violencia primaria. En México, ¿cuántos psicópatas creen que tenemos en México? El INEGI en 2005 nos dijo que el 3% de todos ustedes son psicópatas. Y a nosotros ya les dije que el 1%, ¿verdad? Entre 20 y 50 años tendríamos aproximadamente en este año 900,000 psicópatas proporcionalmente a la población. Estamos hablando de 2005, casi 20 años. O sea, que hagan cuentas. No volteen a ver a su compañero feo que está al lado, ¿eh? Porque luego ya ven que algo sucede. En el hospital, en el departamento de legal, que valoran homicidas, feminicidas, sacaron una de mis ex residentes un estudio donde la mayor parte de los feminicidios se dedicaban a cosas legales, abogados o que tenían que ver con cosas legales. La mayoría de los feminicidios son después de una discusión, así que no los hagan enojar, porque les puede despertar, ¿ok? Y son impulsivos. Muchos ni tienen antecedentes legales. Si no fue en un momento, ay, es que no me pude controlar. Entonces, pues sí, tenemos una buena cantidad de sociopatía. La que sigue. Entonces, las diferencias, ¿verdad? Cuando empezamos, que era un sociópata y un psicópata, aquí nos las resumimos de las que ya hablamos, poca estabilidad emocional, impulsividad. Este sí se nota, en cambio el otro pasa desapercibido. Acuérdense que este era, creo que era médico, sí, ¿verdad? Vean, sí tenemos fama.
¿no? Así era el estrangulador de Boston, que nunca lo agarraron. Decían que era médico, pues igual, ¿verdad? Así que aguas. La que sigue, ay, ¿qué creen? Los que se salen fuera de esos 900, 800,000 somos nosotros y tenemos nuestro diablito. ¡Qué barbaridad! Entonces, ¿cuándo aparece ese diablito? Pues a mí, yo en lo particular, si se me atraviesa uno y me pone el coche encima, bueno, ya le dije hasta de su mamá y de lo que se va a morir. ¿Sí? Entonces la ira no sale de repente con cosas como esas. Entonces, claro que podemos ser asesinos en un momento dado. Sí. En las circunstancias adecuadas, sí. Hay un libro que se llama El psiquiatra y el nazi, que es el psiquiatra que contrató los Estados Unidos para que analizara a todos los jerarcas y jefes principales de la SSA, que estaban esperando el juicio de Nuremberg. Y él al final de su libro llega a la conclusión, porque le decían es que le tienes que investigar dónde está la semilla del mal. Pues en el prefrontal, ¿no? El que no oye su prefrontal que le dice lo vas a matar, pero te van a perseguir, te van a meter a la... Ay, sí, mejor no. No, ¿verdad? Entonces, ese libro llegó a la conclusión de que todos en un momento dado, en las circunstancias adecuadas, podemos tener conductas violentas y criminales. La que sigue, la que sigue. Y esto se fue reforzado con el experimento de la cárcel de Stanford, donde a un psicólogo que no tenía que hacer, ¿verdad? En los 70 se le ocurre 30 individuos que los mete en una cárcel, 15 van a ser presos y 15 van a ser policías. Y cuando el experimento continúa y se le sale de control al psicólogo, nos damos cuenta que los que fueron carceleros, bueno, se agarran su papel, pero de corazón. Y así les va a los que están haciéndola de presos. Y eso que era como un teatrito. Entonces, este experimento de Stanford nos dice lo que estamos comentando, que con nuestro diablito, pues podemos tener conductas violentas en un momento adecuado y las circunstancias adecuadas. La que sigue. ¿Y cuáles más vamos a ver? Vamos al cine y vemos a Hulk o a Batman y decimos, mátalo, 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 hazle cachitos, aviéntalo. Así estamos en el cine, ¿no? Dándole rienda a nuestras emociones. Sí, mátalo, deshástelo. Batman, por favor, quítanos a todos los delincuentes. ¿Qué pasó? La que sigue. Entonces, vemos que para que se dé este tipo de conductas, pues tenemos varios factores. Los individuales que ya vimos, genéticos o la predisposición, familias con factores de riesgo de violencia, pero se ha visto que lo más importante para la conducta violenta, por lo menos en un 50, un 60%, son los factores de riesgo social. Entonces, para que se dé un sociópata, ya saben que no nomás tenemos un solo factor. Se tienen que dar una serie de factores como una ensalada para que se dé un
rico sociópata. La que sigue. Y bueno, vamos a ver si es cierto lo que decimos y encontramos en la literatura. Aquí tenemos a dos bien famosos. La Mataviejitas, que hace un montón de programas de televisión y al principio que la agarran, ella acepta que mató a 3, pero después dijo que no, que nomás fue a una por la que la agarraron. Y resulta que tiene como 15 homicidios, quién sabe cuántos robos. O sea que la Mataviejitas va a vivir en donde está. ¿Y cuáles son las características para que la Mataviejitas llegara a matar viejitas? Y se tardaron en agarrarla, ¿eh? Ya les dije que las mujeres nos las ingeniamos. La Mataviejitas viene de una familia donde la mamá era alcohólica. El papá los abandona. La mamá, como buena alcohólica, un día se agarra la escuincla, esta, porque ya saben que agarran a un hijo y ese es el que le toca. Y entonces se la lleva a la cantina y la vende por 3 cervezas. Y el tipo a la que se lo vende, pues la secuestra, la amarra, la viola, la golpea. Y como ya tenía un padrastro que trata de rescatarla, ese padrastro se entera de eso y va por ella y la rescata. Y a partir de ahí, pues como a los 15 años, 17 creo, se casa con un cuate que la maltrata, la golpea, etcétera. Se busca un segundo marido y la misma canción, pero que en esa edad, que no pueden escoger a otro, pues no. Acuérdense que nuestro símbolo anterior, por eso dicen, es que mis novios se parecen. Pues porque nuestro símbolo anterior busca, busca y ¡paz! El que se parece, ese quiero. No es ya gratis, ¿eh? No son ustedes, es su símbolo anterior. Entonces, pues vean que cómo se cumple, ¿verdad? No tenía antecedentes penales la Mataviejita, era bien portada, porque su carrera delictiva la empezó creo que en el 2003 y la agarran creo que en el 2006 por la última viejita que mata. Efectivamente, algún error cometió. Acuérdense que a veces también cometen errores a propósito para que los agarren. Y este otro bien lindo, que no se parece a nuestro príncipe psicópata, que es el mocha orejas. Él, de niño, pues la mamá lo maltrata con singular alegría y lo golpea. Y el papá, pues como muchos papás, pues como que no ve, como que no sabe qué pasa en su casa. Como ellos se van a trabajar, pues la mamá puede darles gusto a los escuincles, ¿no? Entonces truenan los papás y la mamá vilmente se desaparece y le deja los escuincles al papá. Entonces, eso es un evento que al Mocha Orejas lo deja marcado. Y él dice que cuando su madre muera, ni una lagrimita le va a salir. Y su primer trabajo con el papá, ¿qué creen? Es tejer chambritas, porque el papá tenía un taller de tejido. Entonces él empieza a trabajar ahí, pero pues un rato, porque como él dice, pues yo era muy flojo e irresponsable, entonces nunca tenía un buen trabajo. Me aburrían y no me gustaban.
Pero bien lindo se mete a trabajar de policía. Entonces es policía judicial. Un ratito porque le aburrió. Pero eso sí, hizo muchos cuates, fue conociendo uno, otro y de repente pues hizo una banda. ¿Y quién formaba la banda? Pues sus hermanos. ¿Ok? Era una banda familiar. La esposa, la hermana. Entonces, bien padre, todo queda en familia. Y la que se casa con él es una chava que lo veía, les digo que su símbolo anterior y su amígdala, chin. Lo veía que el pobrecito era solitario, mudo y orejón. No es de gratis que mocharan las orejas. Seguramente sufrió mucho por ser orejón y se las quiso cortar más de una vez, ¿no? Entonces todo tiene sentido en psicología. Entonces veamos, entonces en su carrera delictiva deja la policía pronto, pero ¿para qué la quiere si ya se hizo de muchos cuates? Llegó a serse cuate del subdirector de la PGR del Estado de México. Entonces, como en la película de Con todo el poder, que roban coches y los venden y los chocolates, pues no había fijón. Toda la policía judicial participaba con la banda del Mocha Orejas. Y un buen día, estando desayunando en su casa, una sobrina les platica que agarraron a un secuestrador y tomó una recompensa de la víctima. Y ¡pling! Se le prende el foquito y entonces se dedica a secuestrar. Ahí es como lo conocemos y les va mutilando a sus víctimas para presionar a las familias para que paguen una lana. ¿Ok? Entonces, todo lo que platicamos en estos dos personajes como que se cumple. Esto es el resumen para terminar esta plática o esta charla que les tenía el día de hoy. Con esto terminamos. Si tienen comentarios, preguntas, pues todavía nos quedan unos minutos para ello. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la doctora no nos dejó con muchas dudas, pero ¿alguien tiene alguna pregunta? Comentarios, se quedaron muy calladitos. Acuérdense que el Mocha Orejas también era muy calladito. A ver, no veo. Pero bueno, se quedaron pensando, ¿eh? Adelante. Sí, muchas gracias, doctora. Muy buena la ponencia. Tengo una pregunta. Aproximadamente no hace muchos años está surgiendo el movimiento de neurodivergentes y yo quisiera saber si este tipo de diferenciación en el cerebro y que podría llevar a personas a ser psicópatas. Si usted tiene algún dato de cómo la neurodivergencia podría tomar esto para que, pues evidentemente, esas personas que a lo mejor tienen ese tipo de diferencias en el cerebro,
no logren cometer actos pues ilícitos y pueda pues ser a lo mejor algún factor bueno para la sociedad. Bueno, Sí. yo creo que la población divergente no la debemos de satanizar porque es divergente. Desde que nacemos, nuestro cerebro se desarrolla por la X y por la Y. ¿Ok? Entonces, ahí no hay cambio. Los fenotipos en la diversidad los cambian con hormonas, pero no el genotipo. Entonces, acuérdense de lo que hablamos. No es cuestión de diversidad sexual. Es cuestión de qué características familiares y de nuestro entorno tenemos y si traemos algo genético que contribuya a esas acciones criminales. Espero que quede contestada su pregunta. ¿Alguien más? A mí me gustaría saber, por ejemplo, los hijos de personas sociópatas, ¿hay algo que se pueda hacer para, bueno, dijo que podría ser como heredado, genético, no Bueno, sé, ¿no? hablamos de una heredabilidad Ajá. que hablan los diversos estudios, ¿no? ¿Hay algo que se pueda médicamente hablando, porque digo, ofrecerle un contexto mejor, me queda claro, pero en la medicina, ¿hay algo más que se pueda hacer Sí, para bajar el riesgo? quitarles los niños y ponerles una mamá que haga un buen maternaje, podría ser, ¿no? Lo que vimos, chicos, lo que vimos. Si Pero en tenemos un buen maternaje, en una mamá amorosa y no, quítate de aquí, escuincle baboso. Eso va a ser factores protectores para un infante. Pero si ya de por sí es un hijo de una persona que tiene conductas antisociales, pues el niño ¿qué va a ver? Aquí no me dejarán mentir los paidos. El niño aprende por imitación. Entonces, si el niño ve que la violencia es un instrumento para resolver problemas, pues lo adopto. ¿No? Adopto esa característica de personalidad que estoy viendo en mi casa porque eso hace que se resuelvan problemas. Agarro un garrote, le doy un madrazo y ya se resolvió el problema. ¿No? ¿Alguna pregunta más? Sí, doctora, por favor, usted habló de una serie y no dio el nombre. ¿Nos podría dar el nombre? No, no, ¿y bien qué? Usted habló de una serie. ¿Nos podría dar el nombre? Ah, no, de la del príncipe. No, anterior a esa, habló de otra serie. ¿Es esa? Pues no me acuerdo, pero la del príncipe está Ok. en estos canales que ven, yo veo, soy muy asiduo a ese de asesinos. Ok. Entonces, en ese Ajá. está la serie. del príncipe de Hollywood. Ah, Está en Google, busquen lo del experimento de Stanford. ¿Qué más les digo? Lean el libro del psiquiatra y el nazi, que es muy interesante, ¿no? Y otra pregunta, doctora. Sí. ¿Dónde entrarían ahí los narcisistas? Los narcisistas. No entendí. ¿Dónde entrarían los narcisistas? Bueno, acuérdense que hay personalidades que nos pueden ayudar, como las border, los narcisistas, o sea, son sujetos que solamente el interés es para su bienestar. No importa
chipote con sangre, sea chico, sea grande, lo que importa es que yo obtenga el beneficio que quiero. Un novio controlador te llega al trabajo, como lo hacía el Mucho Orejas, porque lo que más le daba en el hígado es que la esposa era enfermera del IMSS. No se sientan aludidos, ¿eh? Pero ella sí había estudiado y eso él repateaba. Entonces, pues sí se le aparecía en el hospital, la espiaba. Entonces, hasta que dijo, ya me cansé, mejor ya le prohíbo ir a trabajar y me quito de problemas. Y eso es lo que hace finalmente, ¿no? Además, los secuestros pues dejaron una lana. Cuando los agarran, les encuentran 300 millones de pesos, 600 centenarios y no sé cuántos dólares. O sea, que el negocio y tenían casas, propiedades, o sea que es redituable, ¿eh? ¿Algo más? Sí. Buenos días. Buenos días. Disculpe, bueno, con respecto a un alumno que tuve en el área de USAER, yo soy psicóloga, pero mi función no es el área de psicología, soy maestra de apoyo, pero me llama mucho la atención que no esté constitucionalizado el hecho de que los padres se vean obligados a realizarles las pruebas psicológicas necesarias para determinar un diagnóstico. El niño que está actualmente en la escuela donde laboro, él tiene rasgos de esquizofrenia. El niño lamentablemente es muy impulsivo, agrede con lo que sea. Y él no le importa chico, grande, mediano, si es maestro, a quien sea. Y mientras los días de mayos para arriba y para abajo, no tiene ese respeto por sus mayores y menos por sus pares. Entonces, el padre de familia se resiste a realizar ese estudio. Entonces, él comenta de que si a él lo siguen obligando a que lleve a su hijo a una valoración, él va con derechos humanos para que ya no se le siga hostigando de esa manera, siendo que esto pues sí ha repercutido en la escuela, porque como le repito, ha agredido a muchos niños. La vez pasada tomó una piedra así de ese tamaño. Lo bueno que el niño que iba delante de él sin hacerle nada, él no sé si sintió, pero logró esquivar la piedra. De no ser así, probablemente hasta lo pudo haber matado y agarra palos, o sea, con lo que sea. Entonces, hasta ahorita no hemos podido realizar ese trabajo, solamente se platica con el niño, pero así con palabras obscenas, dice, me vale M. Lo Pues, mismo comenta su papá. lo único que podría hacer es una demanda en contra de los padres para que un juez le ordene que se tienen que hacer una valoración. No veo otra manera Bueno, del niño porque no se va a componer. Acuérdense que ya tenemos por ahí en nuestros saberes un niño sicario, ¿no? Que mata fácilmente a los 11 años de edad sin ningún conflicto. Entonces, claro, ese niño sicario, obviamente si nos vamos a sus papás, vamos a encontrar factores de riesgo, como en este niño, independientemente de la salud mental, que tenga alguna patología, pues de dónde viene el niño, quién es, cómo son los padres. Entonces, porque lo que me cuentas, pues me recuerda mucho a
a las mascotas, ¿verdad? Que están catalogadas como objetos y no como seres vivos. Bueno, agradecemos mucho su participación. Esta fue la última pregunta. Doctora.